Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este seminario del discipulado. Hemos llegado a la última lección de este seminario para aprender a ser discípulos del Señor, que es más una introducción al discipulado, porque el discipulado es algo que demanda toda la vida y todos los días estamos aprendiendo de Jesús Maestro. Son como unas líneas que nos ayudan a entender hacia dónde hemos de avanzar, por dónde debemos caminar. Les invito, hermanos, para que nos pongamos en la presencia de Dios y le encomendemos a Él este último tema que se titula Seguimiento y Misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Es para mí un gusto, una alegría compartir con ustedes estos temas porque es lo concerniente al encuentro con el Señor, a la pertenencia a Jesús, al seguimiento, al envío, a la misión. Realmente son temas fundamentales para cada uno de nosotros que queremos seguir más de cerca a Jesús de Nazaret. Entonces, como les decía, el tema de hoy se titula Seguimiento y Misión. Me disculpan si se escucha la voz un poco extraña. He estado con resfriado. Hace algunos días tuve un viaje a Bogotá para hacer algunas diligencias y el cambio de clima me sentó mal. Vamos entonces a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28. Vamos a ver San Mateo, capítulo 28. Como les he dicho desde el inicio de este seminario, la idea es que cada uno pueda tener la Biblia en la mano y pueda seguir los textos bíblicos, porque de allí viene el aprendizaje, estando en contacto directo con el libro sagrado. Mateo capítulo 28, ya les digo el versículo concretamente donde nos vamos a ubicar. Es acerca del envío misionero. Entonces nos ubicamos en San Mateo capítulo 28, y vamos a leerlo desde el versículo 16 en adelante. Mateo 28, 16 en adelante. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Al verlo se postraron, incluso los que habían dudado. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El versículo que quiero resaltar ante todo es el 19. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el texto del envío misionero.
Jesús resucitado convoca a los 11, se les aparece en medio y los manda, los envía. Ustedes saben que existe una distinción entre discípulo y apóstol. Discípulo es aquel que sigue al maestro. Apóstol es el que es enviado. Nosotros somos discípulos misioneros, es decir, somos seguidores del Señor, pero también enviados a llevar este mensaje, esta palabra, la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El documento de Aparecida en el numeral 361 dice: el proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Ese es el gran proyecto de Jesús, instaurar el reino de su Padre. Por eso pide a sus discípulos: proclamen que está llegando el reino de los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 7. Jesús quiere expandir el reino del Padre y asocia a su misión, la misión que ha recibido, asocia al grupo de los discípulos para que ellos también proclamen y le ayuden a extender el reino de su Padre. Nosotros, como discípulos del Señor, nos convertimos en sus colaboradores, en sus ayudantes. Es para nosotros un honor poder servir al reino de los cielos. Yo creo, mis queridos hermanos, que no hay honor más grande que ser servidores del Señor. Es lo más hermoso que puede existir. La gran síntesis de este tema que vamos a ver en el día de hoy, seguimiento y misión, la encontramos en el texto de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. Dice la palabra: subió al monte y llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí está la síntesis del desarrollo del tema del día de hoy. Subió al monte y llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí podemos notar en este texto bíblico una doble dimensión del discipulado. Primero, llama porque él quiere, llama a los que él desea, llamó a los que él quiso. Entonces empieza a llamar a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Bartolomé, llama a Judas, etc. Empieza a llamar a uno por nombre propio. ¿Y por qué llamo a este y a aquel no? Porque él llama a los que quiere, para que estuvieran con él. Es lo primero para lo cual Jesús nos llama. Jesús nos llama para estar con él. Es el primer objetivo de Jesús, que podamos estar con él. Y luego para enviarlos a predicar. Entonces, el primer llamado es al seguimiento, para que estuvieran con él. Escriban allí en sus libretas de apuntes: Jesús primero nos llama al seguimiento, para estar con él. Esto es clave, es fundamental tenerlo muy en cuenta, porque hay personas que llegan a creer que sienten el llamado de Dios inmediatamente es a predicar. No, el primer llamado es a estar con él, a hacer ejercicio discipular. Hay gente que quiere llegar a la parroquia y que inmediatamente la pongan a servir. ¿Y dónde está el camino discipular? ¿Dónde está tu formación? ¿Dónde está tu crecimiento? ¿Cómo te has preparado? Lo primero es para estar con él. Y estando con Jesús, hacemos escuela discipular, aprendemos de él, y cuando ya hemos aprendido de él, entonces somos enviados. Pero ojo, primero somos llamados y luego somos enviados. Hay gente que se pasa por alto este tipo de detalles y terminan cometiendo graves errores en el apostolado. ¿Y por qué Julanito de tal hizo tal cosa? No, es que él llegó e inmediatamente lo pusieron a servir. Ese es un peligro. No quiere decir que siempre sea de esa manera, no.
porque hay personas que hacen las cosas bien desde el inicio. Sin embargo, se corre un gran riesgo si primero no se hace escuela discipular. La gente quiere servir y eso es bellísimo, que alguien diga, Padre, yo tengo el deseo de servir, ¿en qué puedo colaborar? Bueno, ven a formarte, haz parte de este grupo, vamos a prepararnos para la misión que se va a hacer en el mes de octubre, en el mes misionero. ¿Y qué tengo que hacer para participar de la misión? Entonces dice el padre, no, pues vamos a tener 2 meses de escuela, de formación, de oración, de encuentro de fraternidad, de lectura de la palabra. No, yo quiero es servir. La gente a veces le cuesta ese primer llamado que es a estar con el Señor. Adentrémonos entonces en el primer punto, que es el seguimiento, el primer llamado para estar con Él, y de esa manera vamos a entender más claramente de qué les estoy hablando. El primer y fundamental llamado que hace el Señor es hacer sus discípulos a estar con Él. Es el primer llamado que hace Jesús. Jesús no envía inmediatamente a la misión. Si ustedes leen los evangelios, Jesús no es que llama y vaya a predicar. No, porque entonces, ¿qué va a decir? Nos pasa como decía el cardenal Raniero Cantalamessa en una de sus predicaciones, que un día llamaron a los bomberos porque había un gran incendio y los bomberos contestaron y salieron tan rápido que se les olvidó llenar el tanque del agua. Y cuando llegaron abrieron las mangueras y no fluía el agua, el líquido por ningún lado. Hermanos, a veces somos tan apresurados para responder a una necesidad que se nos olvida que primero tenemos que llenarnos de Dios. O si no, ¿qué le voy a dar a los demás? Nadie da de lo que no tiene. Si yo estoy vacío interiormente, si no he estudiado la palabra, si no me he dejado llenar del amor de Jesús, ¿yo qué le voy a decir a la gente? ¿Qué les voy a comunicar? Porque es que ante todo nosotros llevamos una experiencia de vida, más que un contenido. Alguien dirá, no, yo me aprendo esa cartilla en 2 noches. Como muchas personas que empiezan los procesos de formación y entonces dejan de asistir. Y dicen, no, tranquilo, yo me desatraso, yo vuelvo a leer eso. Es que no se trata solo de una lectura, es una experiencia de vida, estar con el Señor. Eso no se improvisa. Y eso no se alcanza de un día para otro. Hace falta un recorrido, estar con el Señor, estar en comunidad, compartir con los hermanos. El primero, Jesús, quiere formar a los discípulos. Por eso la actitud del discípulo es la de la escucha. ¿Cuál es la actitud fundamental del discípulo? La escucha. No se nos puede olvidar. El discípulo es el que escucha a los pies del Maestro. Estar a los pies del Señor es el mayor signo de seguimiento y discipulado. No se puede llamar discípulo a aquel que no se ha sentado por largos periodos a escuchar a Jesús. Un discípulo es el que se sienta a los pies del Maestro. Esa experiencia no se improvisa. Usted puede entrar a una facultad de teología, aprenderse todos los tratados, pero si usted no ha hecho proceso de estar a los pies del Señor, meditando su palabra, en oración, en diálogo con Jesús, usted tiene ideas en la mente, pero no en el corazón. Ojo con eso, porque es importantísimo una verdadera conversión. Yo les decía en seminarios anteriores que la conversión mide 1/4 de distancia. La distancia que hay de los labios al corazón. 1/4 de distancia. Bajar los contenidos al corazón. Esa es la conversión. Porque es que nosotros conocemos los mandamientos. Conocemos gran parte del Evangelio. El proyecto de Jesús. ¿Cuál es la dificultad? Que no hemos logrado asimilar todo eso que Jesús nos ha dicho. El Espíritu Santo es el que nos lleva a ser auténticos discípulos del Señor, porque Él nos conduce a la verdad completa, como lo dice Jesús en el Evangelio.
En el tiempo de Jesús se distinguía el discípulo porque éste se sentaba a contemplar las palabras de su maestro. Como Jesús en casa de Marta y María, María estaba sentada a sus pies, escuchando su enseñanza. Era una discípula del Señor. Así que la invitación de Jesús es a estar con Él, seguirlo de cerca, no perder la mirada de Él ni por un solo instante. El discípulo mantiene los ojos, la mirada fija en Él. El discípulo es el que está mirando constantemente a su Señor. En este seguimiento se deben destacar 4 disposiciones o acciones claras por parte del discípulo. Todo ello brota del encuentro personal que se tiene con Jesús. Vamos entonces a mirar 4 disposiciones para que nuestro discipulado sea auténtico. Dentro de todo lo que venimos trabajando, las exigencias, las condiciones, pues aquí hay 4 signos claros, disposiciones claras de quién es verdaderamente un discípulo del Señor. Primero, ver. La primera disposición del discípulo es ver a su maestro. Es lo primero, mis queridos hermanos, ver al maestro. La forma en la cual actúa, sus gestos, sus sentimientos, sus disposiciones, entre muchas otras cosas, con la finalidad de imitarlo. Lo primero que uno hace es mirar cómo se mueve, qué le gusta, qué hace, cómo se expresa. Primero es ver. Los discípulos lo primero que hicieron fue ver al Señor. Es la actitud del que observa y vigila cuidadosamente los movimientos de aquel a quien admira o quisiera asemejarse. Los niños, antes de hablar, observan minuciosamente. Un niño no dice nada cuando está pequeñito, pero todo lo está mirando. Está aprendiendo, está también escuchando. Y el niño escucha un ruido y mira inmediatamente. Algo que le llama la atención lo mira, antes incluso de aprender a hablar. Miran la forma en que sus padres se alimentan, se visten, hasta la forma como sonríen y aún sin entender, él ríe también. Así la primera actitud del discípulo es la de mirar, pero de forma atenta y constante. Dice el Evangelio de San Juan, fueron y vieron dónde vivía, y aquella tarde se quedaron con él. Fueron y vieron. La primera actitud del discípulo es la de ver. ¿Cómo hago un auténtico discipulado? Viendo. Y aquí entra el tema de la adoración eucarística. El que quiere ser auténtico discípulo de Jesús tiene que sacar largos periodos para ir a ver al Señor expuesto en la custodia. Esto es fundamental, hermanos. Esto es lo que nos hace verdaderamente discípulos. Segunda actitud, escuchar. La escucha es la disposición inmediata de aquel que se ha visto atraído por la mirada de Jesús. Se fascina con sus palabras. Uno ve y escucha. Fíjense que son verbos. Ver, escuchar. Son acciones que uno hace, no tanto lo que uno pueda decir, sí, yo soy discípulo del Señor, yo voy a misa todos los domingos, yo hago esto. No. Es lo que yo hago, mis obras, mis acciones. Segunda disposición, escuchar, abrir el oído, dejarnos fascinar por las palabras que salen de su boca, para llevarlas al corazón. Y entonces estas palabras empiezan a ejercer un efecto transformador en la vida del discípulo. La doctrina de Jesús tiene el poder de cambiar nuestra vida. Y la gente pregunta, bueno, ¿y usted por qué dejó aquello? ¿Usted por qué no volvió a frecuentar esto? ¿Qué pasó? La doctrina de Jesús nos va transformando el corazón. Dice la Escritura que la gente se admiraba
porque predicaba y enseñaba con autoridad, no como los escribas, no como los fariseos. Él predicaba con autoridad. Sus palabras eran fascinantes, mis queridos hermanos. El oído debe permanecer atento, abierto, tanto como la vista, pues en cualquier momento le hablará a su realidad concreta, le revelará los secretos del Padre. Esto es importantísimo, es fundamental, estar atentos a lo que Jesús nos quiera decir. Escuchar es más profundo que ver, pues la fe nace de la escucha. Dice el apóstol San Pablo, la fe nace de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Usted va escuchando y esas palabras van calando en su corazón, van entrando a lo profundo de su ser y van creando esa transformación, esa conversión. Qué importante es escuchar al Señor, escuchar desde lo profundo de cada uno de nosotros. Ahí también está unido el leer. Escuchar, ¿qué? La palabra. Y si yo no la puedo escuchar todo el tiempo, entonces ¿qué hago? La leo. Qué importante es el que lee las escrituras, el que las medita, el que se deleita en la palabra, el que ya tiene esa Biblia personal, que incluso está un poquito ya ajada, que se le nota el uso. Eso es importantísimo para la vida del discípulo, porque es de allí de donde se marca la pauta hacia dónde debe avanzar, por qué camino debe ir. Es importantísimo escuchar al Señor. Así el discípulo aprende cuál es el significado del reino, aprende el contenido de la buena nueva, la invitación que realiza Jesús. Les decía, si yo no he escuchado al Señor por largos y prolongados momentos, si yo todavía no sé qué es el reino y qué se requiere para llegar allí, ¿yo qué le voy a ir a decir a la gente? Entonces hay personas que quieren predicar inmediatamente, pero ¿qué van a predicar? Terminan hablando de sí mismos, se predican a sí mismos. ¿Por qué? Porque están vacíos del contenido del Evangelio, de la palabra del Señor. Hay que permitir que la palabra de Dios inunde toda nuestra vida, para que sin importar la situación, tú puedas tener una palabra de aliento para la otra persona, pero que brota de la palabra de Dios. Eso es lo que va creando en nosotros la familiaridad con la persona de nuestro Señor Jesucristo, mediante el ver y el escuchar. Demos un pasito más, permanecer. La tercera disposición es la de permanecer. Es un verbo muy, pero que muy importante. Lo escuchamos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Uno va a la palabra y se sitúa en Juan capítulo 15. Y en ese capítulo 15 Jesús habla de permanecer en Él. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto, y a la que da fruto la poda para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca, que luego se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre será glorificado si dan mucho fruto y son discípulos míos. Lo dijo 7 veces, permanecer. El verbo permanecer, ahí con la mano iba contando. 7 veces dijo, permanezcan en mí. Y sigue el Señor, versículo 9 del capítulo 15. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, así como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas se las he dicho para que mi alegría esté en ustedes y para que su alegría sea plena. Lo dijo 10 veces en esa perícopa del Evangelio. La parábola de la vid y los sarmientos, 10 veces, permanezcan en mí. Miren la importancia de permanecer, de estar con el Señor. Permanecer, esta actitud es una de las más decisivas en la vida discipular. Permanecer es de lo más importante en la vida discipular. Como hemos visto en temas anteriores, muchos iniciaron el seguimiento, pero no todos tuvieron la valentía para permanecer. Permanecer es quizás de las cosas que más nos cuestan en este camino discipular. Entonces, permanecer es la disposición firme, la determinación de decidirse por Cristo, cerrar los ojos ante otras propuestas y perseverar en la opción por Jesús. Jesús debe ser la opción fundamental de nuestra vida. ¿Qué es eso de la opción fundamental? Aquella cosa por la que yo opto, ante la cual gira todo lo demás. Si Jesús no es mi opción fundamental, puedo estar girando en torno a cualquier otra realidad económica, familiar, social, política, personal, pero allí no voy a tener felicidad, porque lo dice Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Y nos invita a permanecer en su amor. Dice el Señor: si permanecéis unidos a mí, producirán mucho fruto. Lo dice, lo acabamos de escuchar en la palabra. Solo unidos al Señor, permaneciendo con Él, podemos producir fruto. Por eso el discípulo que deja de ir a misa, que deja de comulgar, que deja de confesarse, que deja de ir al grupo de oración, que deja de ir a visitar al Santísimo, que no lee la Escritura, que deja de leer de rezar el rosario. El discípulo que abandona todo lo que lo conecta con Jesús, abandona su comunidad, su grupo de fe, se seca, se marchita. ¿Y cómo es posible? Julanito de tal como era de buen predicador, como nos ayudaba aquí en la parroquia, ¿qué le ha pasado? Y todo mundo se extraña, pues se separó del Señor, se dejó vislumbrar por otras propuestas, se defraudó del Señor como le pasó a Judas. Judas se defraudó y entonces decidió irse y venderlo. Hermanos, si no permanecemos en Él, no podremos dar fruto. Es tal vez lo más complejo, permanecer. Y siempre estará presente la tentación de abandonar. Se podría decir que uno de los grandes problemas del mundo de hoy es la falta de compromiso. Muchos inician, pocos permanecen, pocos perseveran. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque no saben perseverar, porque no permanecen unidos a la vid. Y entonces, si usted está separado del Señor, el Señor ya no lo va a escoger. Lo llamó: venga, camine a mi lado. Pero usted decidió abandonarlo. Entonces se pierde esa gran oportunidad de ser felices por toda la eternidad. Cuarta disposición para poder responder a ese llamado que nos hace Jesús a estar con Él: perfeccionarse. Ahora veamos que no es suficiente con permanecer, sino que también se debe tender a la perfección. ¿De qué estamos hablando? De la santidad del discípulo. Pero esta solo se alcanza en el momento en el cual se está constantemente de frente a Jesús. Estando unidos a Jesús es como podemos perfeccionarnos. Él es el modelo de la perfección. Jesús es nuestro modelo de santidad. Podemos tener muchos modelos, muchos santos, pero nuestro modelo más grande, más perfecto, se va a llamar Jesús de Nazaret. La santidad brota de Él. Por eso es necesario
en este seguimiento, estar con Él, estar con Jesús. Es que de Jesús es que vamos a aprender las actitudes, las palabras, los gestos, las disposiciones. Es de Él. Él es el que nos enseña cómo perdonar, cómo sanar, cómo liberar, cómo hablar del Padre, cómo entrar en oración. Todo lo aprendemos de Jesús. Si nosotros vamos asumiendo los gestos, los sentimientos de Cristo, nos vamos santificando por imitación. Estando con Él, nos hacemos uno con Él. En la familiaridad del discípulo con el maestro, el discípulo termina pensando como su maestro, hablando como su maestro, expresándose como su maestro. Es una situación que acontece porque estamos mucho tiempo con Él. Cuando una persona empieza a compartir mucho con otra, tarde que temprano se le terminan prendiendo, pegando todas las cosas que hace la otra persona, o gran parte. Gestos, maneras de reírse, incluso la manera de vestir. Como dice el dicho, el que anda en la miel, algo se le pega. Si estamos muchas veces con Jesús, si lo estamos viendo, escuchando, si permanecemos en Él, vamos a terminar siendo como Él. Y por eso es que tenemos que tender a estar siempre unidos a Jesús. El Señor dice en su palabra, al discípulo le basta con ser como su maestro. Al discípulo le basta ser como su maestro. Entonces ahí tenemos la primera parte del seguimiento. ¿Para qué nos llama el Señor? Para estar con Él. Primero es para estar con Él. ¿Y cómo logramos estar con Jesús? A través de 4 disposiciones: ver, escuchar, permanecer y perfeccionarnos. A través de esas 4 disposiciones cumplimos el primer mandato de Jesús, que es estar con Él. Y ahora sí viene lo segundo, para enviarlos a predicar. ¿Cómo se llama eso? La misión. La misión, el envío que hace Jesús para enviarlos a predicar. La segunda razón por la cual Jesús llama es para realizar un envío, para predicar. Marcos 4:14. Una vez que los discípulos han escuchado de labios de Jesús el contenido de la buena noticia, quedan tan maravillados, tan impregnados por este mensaje, que casi inmediatamente se lanzan a proclamar: hemos encontrado al Mesías. Juan 1:41. Después de que estuvieron con él, vieron dónde vivía, qué era lo que hacía, sale Andrés corriendo a anunciarle a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. La mujer samaritana, después de que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, fue a contarle a todos los de su aldea: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Acaso no será este el Mesías, el Cristo? Hermanos, esto surge espontáneamente de nosotros cuando hemos tenido una experiencia de encuentro cara a cara, personal, con Jesús de Nazaret. La predicación y el anuncio de la llegada del reino de los cielos son apremiantes, se realizan de manera casi inmediata. Es que los discípulos caminaron 3 años con el Maestro, y durante esos 3 años Jesús los envió a predicar, los envió a proclamar. Y recuerden que los envió de 2 en 2. Hizo una misión de los 72 y los envió de 2 en 2. Vayan por las aldeas, por los pueblos, sanen a los enfermos, expulsen los demonios y proclamen la llegada del reino. Es decir, Jesús quiere que nosotros, sus discípulos, extendamos su misión. Recordemos que Jesús vino como maestro a enseñarnos cómo es que nosotros debemos vivir.
¿Y cómo es que nosotros debemos proclamar? Todos tenemos ese encargo, esa misión de ir a comunicar su santa y divina palabra. Los discípulos son evangelizados y por eso se convierten en evangelizadores. Una de las grandes campañas de la iglesia de nuestro tiempo es comunidades evangelizadas y evangelizadoras, familias evangelizadas y evangelizadores, jóvenes evangelizados y evangelizadores, laicos evangelizados y evangelizadores. Todo el que recibe este mensaje se va preparando para luego ir a proclamarlo y a llevarlo a otras personas. Parece que el discípulo no puede callar aquello de lo cual ha sido testigo al momento de estar con él. La parresía, es decir, la franqueza, la fuerza en el anuncio, es la forma propia de llevar el evangelio. El evangelio se debe llevar con pasión, porque es una buena noticia. Usted no cuenta una buena noticia con tristeza, como con desgano, no. El convencido convence. Tiene que ser un convencido de esta palabra sanadora, liberadora, restauradora. Tiene que llevar esto como un testimonio claro de que realmente se ha encontrado con el Mesías. De aquí que ellos se convierten en sal y luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. La misión del discípulo es llevar la buena nueva del evangelio por donde quiera que vaya. No conoce límites, quiere abrazar el mundo entero con las palabras que ha aprendido de Jesús. El que se llena de Jesús esparce el aroma del evangelio por donde quiera que vaya. Esa es nuestra tarea, que nosotros los demás puedan oler el evangelio, que llevemos impregnado el evangelio a tal punto que los demás se den cuenta que nosotros somos portadores de una buena noticia, la buena noticia del reino. Sin embargo, Jesús hace un envío explícito a sus discípulos, concediéndoles una misión. Todo el que se ha encontrado con el Señor quiere ir a contar, quiere ir a decir: me he encontrado con un hombre que me cambió la vida, es el Santo de Dios, es el Todopoderoso. Pero también hay un envío explícito por parte de Jesús. Cuando dice en Mateo 28:19, el texto bíblico con el cual iniciábamos en el día de hoy: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Jesús quiere llegar con su mensaje a todas las gentes. Quiere llegar a todo hombre, a toda mujer, de cualquier cultura, de cualquier tipo de ideología. Jesús quiere llegar a todos los lugares del mundo. Y para poder llegar a todos los hombres requiere de nuestra colaboración. Pero qué difícil es encontrar a alguien que diga: Señor, yo te serviré, envíame donde tú quieras. Así como el profeta que escuchaba que una voz decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y aquel respondió: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, necesitamos hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, que no tengan miedo a llevar el mensaje del evangelio a toda la tierra. Tú, mi querido hermano, tú eres llamado por Jesús para comunicar esta palabra, para enseñarle a los demás cómo podemos agradar al Señor. Es un llamado y es un envío por parte del Señor. Esta llamada, esta invitación a la misión no conoce límites. Jesús quiere que lleguemos a todas partes. A propósito de esto, su santidad, el Papa Pablo VI, decía:
en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, en el numeral 13, Evangelii Nunciandi de su santidad San Pablo VI, numeral 13, la buena nueva del reino que llega y que ya ha comenzado es para todos los hombres de todos los tiempos, aquellos que ya la han recibido y que están reunidos en la comunidad de salvación pueden y deben comunicarla y difundirla. Hermano, tú puedes y tú debes comunicar esta palabra. No te puedes quedar callado, porque de todo esto el Señor nos va a pedir cuenta, nos va a preguntar, bueno, tú que conocías mi palabra, que escuchabas mi evangelio, tú que te llenabas de esta sabiduría, ¿por qué no lo contaste? ¿Por qué te quedaste callado? Pues es un deber nuestro llevar el mensaje de la buena nueva a toda la creación. La misión de evangelizar es la misión propia de todo bautizado. Todo el que ha recibido el sacramento del bautismo y luego la confirmación está llamado definitivamente por Dios para ir a comunicar ese evangelio. Obviamente primero llenándonos de él y ahí sí luego yendo a comunicarlo. Es la misión propia de aquel que se ha decidido por el Señor. El que dice, te seguiré, Señor, debe estar dispuesto a luego ser un enviado, un evangelizador. Nadie tiene excusa. Todos estamos llamados a la misión. Sería ilógico estar con el Señor y no salir a dar testimonio de su gran amor en el mundo. La misión se ha de hacer palpable en todo tiempo y lugar, como lo entendió San Pablo, que recomendaba a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo 4:2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo sabe muy bien que la predicación y la evangelización no es solo para unos momentos. Es que estamos en la semana misionera, entonces ahora sí voy a predicar. No, la predicación se realiza a tiempo y a destiempo. Cuando consideres que es oportuno y cuando pienses, no, pues aquí no es oportuno hablar de Jesús, habla allí. Sé inoportuno con el mensaje del evangelio para que veas las maravillas que Dios realiza en medio de nosotros. Hay que impregnar de evangelio todas las estructuras, porque la gran tristeza del mundo es que no conoce a Jesús. Y si tú logras llevar el sabor del evangelio, el aroma del evangelio, la palabra salvadora a tu trabajo, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, al paseo, al club, al lugar donde tú habitas, entonces las situaciones van a irse transformando, porque nadie puede quedar al margen de la palabra de Jesús. Y dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, más tajante que espada de dos filos, penetra hasta donde se divide el alma y el cuerpo, y nadie puede resistirse a ella. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que donde quiera que tú hables de Jesús, de su santa y gloriosa palabra, algo va a quedar impregnado en el corazón. Aunque sea un interrogante, ¿y por qué me está hablando de esto? Dice el profeta, así como la lluvia cae y no retorna hasta que haya producido sus frutos, así mi palabra no retornará a mí vacía, sin antes haber producido sus frutos. Esa es la palabra, y tenemos que sembrar el evangelio y tenemos que comunicarlo. Es un deber nuestro, es un llamado de Dios. Esta misión se realiza en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el grupo de oración, estando de viaje, sentado o de pie, acostado, como quiera. Ahí tienes que estar evangelizando. No hay excusa para el verdadero discípulo. Este ha de mantenerse en estado permanente de misión. Ustedes saben, hermanos, de algo que se conoce como la misión continental, y la iglesia se ha declarado en estado permanente de misión. Antes las misiones era como
esporádicas, cada cierto tiempo, en cada época de la iglesia. No, ahora estamos en estado permanente de misión. Como dice la Evangelii Gaudium en el numeral 119 del Papa Francisco, discípulos misioneros es el modo como nosotros debemos de llamarnos, discípulos misioneros, ya que no es correcto decir discípulo y misionero, ya que si se es discípulo, inmediatamente se es misionero. Nos lo dijo el Papa Francisco. Si somos discípulos es porque somos misioneros. Ya no es discípulos y misioneros, no, discípulos misioneros. Todo discípulo debe ser un misionero, un enviado para proclamar las maravillas a toda la creación. Que nadie se quede callado, que todos llevemos este anuncio a tantas personas, a tantas familias que necesitan escuchar la palabra. ¿Qué debemos de tener en cuenta con respecto de este tema del seguimiento y la misión? Que Jesús llama a los que Él quiere para dos cosas. Primero, para estar con Él, lo cual implica 4 verbos: ver, escuchar, permanecer y perfeccionarse. 4 acciones que debemos hacer. Entonces Jesús llama para estar con Él, que implica 4 cosas. Y lo segundo para lo cual Jesús nos llama es para enviarnos a predicar. Por eso dice el Papa Francisco, discípulos misioneros. No se entiende un discípulo que no sea misionero. Ojo, hermanos, porque hay quienes dicen, no, eso de la misión, eso no es para mí. Yo estoy muy viejo, yo ya no ni puedo bajar las escaleras de mi casa ahora para hablar de misión. Hermano, es que tú evangelizas con tu testimonio. Tú entras en contacto, así sea con pocas personas. Padre, es que yo estoy enfermo y yo lo único que hago es cuando salgo de mi casa que me llevan al médico. Pues háblele al médico de Dios, a la enfermera, al que se encuentre en el camino, al que lo está llevando en el taxi. Hablar de Dios a tiempo y a destiempo, cuando sea oportuno y cuando no parezca que sea oportuno. ¿Cómo más lo puedes hacer? A través del apostolado, de la oración. Es que tú, estando postrado en cama, si no te puedes mover porque tienes alguna dificultad física, tú puedes sostener con tu oración, con el rosario, a los misioneros, a los evangelizadores. Esta tarea es de todos. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, no, es que yo no sé hablar. Como Moisés, que le decía al Señor, cuando lo envía, ve y libera a mi pueblo, habla con el faraón y dile esto y lo otro. Y Moisés, no, pero es que no sé hablar, mira que soy tartamudo. Y el Señor le dice, es que yo soy el que te envío. Y ahí tienes a tu hermano Aarón, él te servirá de portavoz, pero hará lo que yo te diga. No hay excusas, hermanos, aunque seamos tartamudos, gagos, lo que sea, pero todos estamos llamados a extender el mensaje del reino y llevarlo a toda la creación. Hermanos, hasta aquí el tema del día de hoy, hasta aquí el tema del discipulado. Este seminario, como les digo, tiene muchas más cosas y en la medida en la cual uno va avanzando, va conociendo más. O sea, son muchos los temas, esto es de nunca terminar, pero quise sintetizarlo creo que en 8 o 9 temas. Este es el tema número 9, donde tengamos una visión de conjunto de qué significa ser discípulos del Señor. ¿Cuál es la llamada que Jesús nos hace? ¿A quién debemos imitar? Porque Jesús es nuestro Maestro. Todos esos temas introductorios, facetas del ministerio público de Jesús, es importantísimo porque es que conociendo a Jesús es como nosotros nos llenamos de su gracia para luego ir a comunicarla a los demás. Si yo no conozco a mi Maestro, pues yo qué discipulado voy a estar haciendo. Tengo que conocer muy bien a Jesús, que es mi Maestro. Entonces, este es otro de los seminarios con los cuales nos vamos preparando para ser servidores del Señor. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya están contactados, ya han sido contactados por el WhatsApp, con ese formato de inscripción. Y a través de ese formato de inscripción, si usted ya ha sido contactado y usted ha agregado el número de teléfono a través del cual le hemos contactado, entonces
a través de ese medio le hacemos llegar la información, las notificaciones, y también yo tengo presente el tema del material de apoyo, de refuerzo, que les voy a estar compartiendo. No se me ha olvidado. Lo que pasa es que es bastante dispendioso poder agregar todos los contactos. Son muchas las personas, gloria a Dios. Y así de esa manera nos vamos fortaleciendo. Entonces, ustedes dirán, Padre, ¿y ahora qué sigue? Resulta que en los próximos días vamos a iniciar la consagración al Espíritu Santo. En este momento en el cual se emite este tema como tal del discipulado es jueves 22 de mayo. Para los que lleguen más adelante, pues tengan en cuenta de que lo que les estoy hablando es de algo que de pronto ya pasó hace un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Hay gente que vuelve sobre estos contenidos al cabo de 5, 10 años. Entonces, jueves 22 de mayo del 2025. Esta próxima semana, a partir del lunes, iniciamos la consagración al Espíritu Santo, a través de la cual nos preparamos para Pentecostés. Les motivo a todos ustedes. Se va a transmitir en vivo por este canal a las 7 de la noche, hora de Colombia. Inicia el próximo lunes, 26 de mayo, a partir de las 7 de la noche, todas las noches. ¿Hasta cuándo? Hasta el sábado 7 de junio, que es la vigilia de Pentecostés, en la cual nos vamos a consagrar al Espíritu Santo y vamos a pedir esa efusión del Espíritu de Dios. Una vez terminada la consagración al Espíritu Santo, iniciaremos con un seminario maravilloso sobre la Lectio Divina, porque me interesa mucho que nos familiaricemos con la palabra. ¿Qué es la Lectio Divina? Un ejercicio a través del cual yo puedo adentrarme en una experiencia de oración con la palabra. Muchos de ustedes quizás ya saben hacer Lectio Divina, otros no tienen ni idea. ¿Qué es eso de la Lectio Divina? Pues vamos a aprender a orar con la palabra. Es un seminario fascinante, ya se van a dar cuenta y desde ahora les adelanto para que se motiven y también los estaré esperando en ese espacio si el Señor nos da vida y nos da salud. Que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que en la sección de los comentarios, si tienen dudas, interrogantes, preguntas, las pongan allí. Y si veo que hay bastantes dudas, preguntas, pues hacemos un momento, un espacio para responder a las inquietudes que quedan como resultado de este seminario sobre el discipulado. Entonces voy a estar al pendiente, les animo para que en los comentarios pongan sus inquietudes y también sus propuestas. Todo eso es válido. Que el Señor les guarde a todos ustedes.